Bien, estamos de vuelta siendo las 7 en punto de la mañana y como avancé antes de la pausa, está con nosotros a esta hora el licenciado Luis Herrera, quien es director de la Articulación para la Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pues para hablar acerca de la situación de los albergues y los centros de acogida. Licenciado Herrera, buenos días, gusto saludar. Buen día, licenciado Jaramillo. Buen día a toda su radioaudiencia el día de hoy. Muchas gracias por vuestra invitación. Más temprano teníamos oportunidad de compartir información y declaraciones que daba la ministra de Desarrollo Social el día de ayer en cuanto a unos planes o a nuevos planes para mejorar el tema de los albergues a nivel nacional. ¿Esto en qué consiste antes de entrar en materia sobre qué ha pasado luego de las denuncias por supuestas irregularidades en algunos albergues? Bueno, licenciado Jaramillo y toda la radioaudiencia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en conjunto con el MIDES, se ha dado la tarea en buscar las alternativas para mejorar los servicios que los centros de protección o albergues, como lo conocemos, brinden un servicio de calidad a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en sus instalaciones. La idea es, a través del proyecto que llevamos a cabo, crear un expediente único de atención. Ese expediente único de atención permitirá que en línea las instituciones de protección puedan conocer la situación de cada niño, niña y adolescente y los servicios que estos requieren, con la finalidad de que ningún niño, niña o adolescente que se encuentre institucionalizado no reciba servicios de salud, servicios educativos y cualquier otro servicio, ya sea de naturaleza jurídica o administrativa, necesite. Ese expediente único también va a permitir llevarnos a culminar lo que es la segunda parte del proyecto, que es la ruta de desinstitucionalización. Con la ley 285, promulgada por la Asamblea Legislativa, se cambia lo que es el sistema tutelar de los centros de protección a un sistema de garantía y de ejercicio pleno y goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se busca con la ruta de desinstitucionalización que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país no ingresen al sistema por razones de pobreza o por razones educativas, sino que se limite la entrada a los centros de protección solamente para aquellos que por razones de naturaleza jurídica o familiares o por riesgo a su integridad tengan que entrar a los centros de protección. Tanto la CENIAF como el MIDES están enfocados a limitar la ruta de entrada de los niños, niñas y adolescentes a los centros de protección y reconvertir a todos los centros de protección para que en vez de ser instituciones tutelares, se conviertan en instituciones de garantía y protección de derechos y brinden servicios a la comunidad en donde operan. Ahora, licenciado Herrera, al margen de todo el tema legal, que en este punto pues desconozco en cómo van ni cuánto se ha avanzado, el año pasado pues se da a conocer luego de un informe de la Asamblea Nacional por una comisión que emprendió pues visita a diferentes albergues y demás, cuando se destapa este tema de abusos y malos tratos desde el año 2015 y que estaban pasando según ese momento lo que se expresaba no solamente por las parlamentarias, sino también por algunos grupos de la sociedad civil. ¿Quién está en este punto supervisando ese tratamiento? ¿De cuántos centros estamos hablando a nivel nacional hay? ¿Y cuál es la capacidad que tengan las instituciones al frente, ya sea CENIAF o el MIDES, para atender estos centros y dar un seguimiento más integral, si se quiere decir, para evitar que cosas como estas pasen? Porque eso llevaría a mi siguiente pregunta. Bueno, le pongo en contexto. Esta administración ha presentado 19 denuncias penales por la supuesta comisión de delito en perjuicio de niños y adolescentes que se encuentran en las instituciones de protección. El Ministerio Público el año pasado dio un reporte de que de estas investigaciones ya han habido sentencias en firme y las cuales se encuentran ejecutoriadas sancionando a las personas que fueron decretadas como culpables de la comisión de esos hechos delictivos. El día de hoy y desde abril del 2021, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, en cumplimiento con el decreto ejecutivo 404 y siguiendo las disposiciones establecidas por el Comité Nacional de Supervisión y Monitoreo, se ha dado la tarea de
llevar a cabo lo que es el plan de supervisión y monitoreo de centros de protección, con la finalidad, uno, de verificar la situación de cada albergue en la República de Panamá. Estas funciones de supervisión y monitoreo se hacen mediante equipos multidisciplinarios conformados por distintas entidades públicas. CENIAF va acompañada por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, SINAPROC, el Cuerpo de Bomberos, y va acompañada también por entidades o representantes de la sociedad civil. Actualmente se lleva a cabo el proceso de supervisión y monitoreo para el año 2022, llevando a cabo la supervisión del 50% de los centros de protección a nivel nacional. La primera etapa de supervisión se planea terminarse ahora aproximadamente en el mes de agosto y continuar una segunda etapa de supervisión y monitoreo hasta el mes de diciembre de 2022. En conjunto con las labores de supervisión y monitoreo, llevamos a cabo en los centros de protección un plan de capacitación para dar a los centros de protección y al personal que labora en ellos habilidades y competencias para la atención de niños, niñas y adolescentes en sus instalaciones. Desde el 2021 a la fecha se han realizado capacitaciones en promoción y divulgación de derechos, en prevención de maltratos en contra de niños, niñas y adolescentes y en distintos tipos de actividades que van a brindar a las personas que trabajan en los centros de protección habilidades para enfocar su servicio en materia de garantía y en protección de derechos. Ahora, licenciado Herrera, en cuanto al seguimiento que se dé y qué cifras o qué información se maneja desde CENIAF acerca de la evasión de algunos menores de estos centros, ya sea porque ellos pues argumenten que reciben malos tratos o porque no hay algún tipo de control o supervisión en el mismo centro. Y lo pregunto porque hace más de 2 semanas estamos pues a través de las redes sociales y no únicamente como un tema aislado, ya que el perfil de la familia de esta niña a la que voy a hacer referencia, que se evadió de un albergue o de un centro de acogida, me parece, de la Iglesia Católica, dirigido por monjas, habría salido por supuestamente, obviamente trae una carga de situaciones familiares que a muy corta edad le ha tocado pues experimentar y como es el denominador común en muchos de los casos. Sin embargo, se evade del centro y hoy por hoy pues los familiares, que si bien la familia de origen debería hacerse cargo de ella, igual que el caso de otros jóvenes, para no personalizar el tema, pues hay otros familiares políticos, por decirlo de alguna manera, que hubiesen querido poder tener esa potestad, sin embargo no lo permitía la ley. Hoy por hoy están desesperados y preocupados porque desconocen el paradero de esta menor. ¿Cuál es la información que puedan manejar ustedes? Y no hablando en particular de este caso, porque esto, como le digo, por el perfil de la familia quizá sea un hecho notorio. Sin embargo, ¿cuántos casos como estos están pasando actualmente? Ok, sería bueno que la opinión pública y toda la sociedad panameña conociese que los centros de protección son instituciones de garantía y que tienen una supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y que el proceso administrativo de cada centro de protección lo lleva a cabo el director del centro. Estos centros son administrados por organizaciones sin fines de lucro o por organizaciones de naturaleza religiosa que son auxiliares del Estado en la protección de la niñez y adolescencia. En los casos particulares de egreso voluntario de niños, niñas y adolescentes, y en específico el caso que usted menciona, quiero precisar que no se dio en el centro de protección. Según información e investigación que realizamos a través de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, en conjunto con el colegio donde la niña recibía clases, esta salió voluntariamente del colegio. Ahora bien, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, junto con el Centro de Protección, está colaborando con las autoridades con la finalidad de dar el paradero de esta niña y que los padres o los familiares puedan ejercer los derechos paternos filiares y asumir la responsabilidad del cuidado de esta niña. Ahora, cuando nos dice el licenciado, cuando expresa el licenciado Herrera que lo hizo de forma voluntaria, ¿cómo explicamos que una menor de edad pueda salir de un lugar en donde está siendo supervisada de forma voluntaria? Bueno, ella no salió del centro de protección. Para poder salir del centro de protección, lógicamente, se hubiese tenido que evadirse o ingresar de otra manera.
Ella salió del colegio, según las investigaciones que tenemos y según la información que nos dieron en el colegio donde la niña cursaba clases, ella salió por la puerta de entrada del colegio. Es un colegio secundario laboral abierto donde niños y adolescentes entran diariamente a recibir sus clases y salen diariamente después de recibir sus clases. Entonces, en el proceso de entrada al colegio, ella entra al colegio, es llevada por el busito que la llevaba desde el centro de protección o albergue al colegio, y luego a mitad de su jornada de clase, ella sale y egresa del colegio junto con otras compañeras. Este seguimiento que se da para conocer, y asumo yo, debería hacerse de forma espontánea o de forma inadvertida a los centros para conocer la calidad de atención que se da. Esto se hace, licenciado, porque hace un año, por ejemplo, pues se destacaba que el problema de los albergues en nuestro país era que no existía un sistema de protección ni una ley. Hoy por hoy esto debe ser diferente, con lo que Bueno, planteó al inicio. le explico, los procesos de supervisión se realizan en oída aparte. Nosotros no avisamos a los centros de protección el día que vamos, y de conformidad con lo que establece el decreto ejecutivo 404, existen unos parámetros de supervisión y monitoreo. No solamente se revisan los parámetros legales de supervisión y monitoreo que establece el decreto ejecutivo 404, sino que Panamá está obligado también a seguir lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, y ahora, con la nueva ley de garantía y de protección de niñez y adolescencia, verificar que los centros de protección estén aplicando esos principios en la atención de los niños que se encuentran en sus instalaciones. No solamente se revisan lo que es las condiciones físicas de las instalaciones del inmueble, sino la calidad de la alimentación, los servicios educativos que brindan, las condiciones físicas, si existen intervenciones familiares, si los centros de protección coadyuvan para que los niños tengan comunicaciones con sus parientes que no han sido vinculados a las razones por las cuales ellos se encuentran en un sistema de protección. ¿Y esto incluye entrevista con esos menores, licenciado? ¿Entrevistas en qué sentido? Para conocer el punto de vista de ellos sobre la situación, porque si hacemos una inspección, si se hace una inspección del lugar y el lugar está cumpliendo de alguna manera a nivel de infraestructura con lo que se requiere por ley y lo que las autoridades están de alguna manera en disposición, ¿qué se sabe de lo que expresan o del sentir de esos niños? Bueno, a través del Departamento de Protección de Fortalecimiento del Sistema de Protección, se realizan mesas técnicas de protección en cada centro de protección o albergue. Estas mesas de protección llevan una serie de tareas, que es de trabajo social y de psicólogos, con la finalidad, uno, de evaluar la condición de cada niño, niña y adolescente y verificar qué servicios están recibiendo y qué atenciones no están recibiendo. Supongamos que un niño necesita la vinculación familiar porque está próximo a hacerse la restitución familiar con sus parientes. Esta labor se realiza a través de las mesas de protección. CENIAF está comprometido con que cada niño, niña y adolescente ejerza el goce pleno y uso de cada uno de sus derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño. Antes de finalizar, licenciado Herrera, ¿cuál es la participación o la reacción o la acción por buscar algún tipo de calificativo se da en cuanto a las familias de acogida para evitar, porque si bien los albergues, que algunos pues consideran es un término mal utilizado, pero es el que se utiliza actualmente en nuestro sistema, a veces se convierten en lugares en donde los niños pues continúan reafirmando un poco ese trauma, esas malas experiencias, cuando una familia de acogida podría hacer otro tipo de función, obviamente bien identificadas, bien evaluadas. ¿Cuál es la realidad de la participación de la sociedad, tanto de los familiares, ya sea la familia de origen, si no son padre y madre, sino otros familiares como tíos, abuelos y demás, y la propia sociedad que diga, en mi hogar puedo recibir a un menor para enrumbar su camino y sacarlo de esa situación en la que está? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Usted ha hablado sobre un punto sumamente importante. Yo creo que como sociedad tenemos que entender el rol que juega la familia en la formación de los niños. Creo que en estos tiempos que corren,
la familia tiene que seguir siendo el baluarte de la protección de niños, niñas y adolescentes. La sociedad panameña tiene que abrirse a compartir con cada uno de sus hermanos que se encuentran en estado de vulneración y de las personas como los niños, niñas y adolescentes que sufren por riesgos sociales o por maltrato. El programa de familias acogentes es un programa que yo invito a la sociedad panameña a que se inscriba para que pueda compartir el amor y la calidad de vida que tienen en sus hogares con niños, niñas y adolescentes que necesitan ese vínculo fraterno familiar y que actualmente no reciben. Lo que yo le pido a la sociedad panameña que comparezca al CENIAF y que vaya a la dirección de adopciones y que se inscriba en los programas que tenemos de familias acogentes. Yo creo que el programa de familias acogentes es un elemento indispensable para la ruta de desinstitucionalización, para que nuestros niños, niñas y adolescentes no lleguen a los centros de protección. Y en el evento que tengan que llegar, sean por causas que las cuales no existe otro elemento para poder garantizar su protección. Invito a la sociedad a través de su medio para que comparta lo que es ese espíritu de amor y fraternidad con cada uno de estos panameños que se encuentran en los centros de protección. Agradezco al licenciado Luis Herrera, director de articulación para la protección integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por la oportunidad de hablar de este tema que debe ocuparnos a todos como país. Estamos hablando de nuestros niños y nuestras niñas que pues por X o Y situación han tenido que vivir una realidad difícil y que necesitan, requieren no solamente de la protección de las instituciones, sino también de toda la sociedad. Buen día, licenciado, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Avanzamos siendo las 7:17 de la mañana.